No estamos aquí para enseñarte a juzgar. Estamos aquí para ayudarte a despertar. Porque cuando pasas años justificando lo que te desgarra, tu sistema nervioso se acostumbra al maltrato. Tu mente lo normaliza. Tu alma, silenciosamente, comienza a cerrarse. Hasta que un día, ya no sabes cómo se siente vivir sin miedo. Carl Jung no escribió libros para adornar estanterías. Él escribió para liberar al alma de las cadenas invisibles que la atan a vínculos destructivos. Y una de sus enseñanzas más poderosas fue esta: aquello que no se hace consciente, se convierte en destino. Si no haces consciente lo que estás tolerando, te condenas a repetirlo. Este video es un mapa para reconocer los 10 comportamientos que Jung, desde su profunda visión del alma humana, jamás te habría aconsejado soportar. Y cuando termines de verlo, sabrás no solo cómo identificar estos patrones, sino cómo dejar de justificar lo injustificable. Cómo elegirte. Cómo recuperar tu poder. Esto no va a ser cómodo. No vinimos a darte palabras suaves. Vinimos a sacudirte, porque tal vez lo necesitas. Porque es probable que estás viendo esto en silencio, habiéndote tragado demasiadas veces tu intuición, tu enojo, tu tristeza. Pero aquí, vas a liberar todo eso. ¿Te has preguntado cuántas veces has dicho no pasa nada cuando en realidad todo dentro de ti gritaba que algo sí estaba pasando? ¿Cuántas veces diste segundas oportunidades a personas que no valoraron ni siquiera la primera? ¿Cuántas veces tuviste que reducirte para que alguien no se sintiera amenazado por tu brillo? Este contenido no busca que odies a nadie. Busca que dejes de traicionarte. Yo nos hablaba de la sombra como ese lugar donde se esconde todo lo que no nos permitimos sentir. Y cuando toleras lo intolerable, parte de ti va directo a esa sombra. Se oculta. Se apaga. Pero no desaparece. Te duele desde dentro. Hay límites que no pones por miedo a perder al otro. Pero el costo de eso es perderte a ti. Y cuando ese precio se paga todos los días, el alma se va quedando sin espacio. Sin voz. Hasta que te desconectas de quién eres. Por eso hoy te traemos este mensaje: hay cosas que jamás debiste soportar. No se trata de ser extremista. Se trata de ser claro. Porque nadie debería aprender a vivir en el caos emocional como si fuera lo normal. Hay actitudes que no son errores, son elecciones repetidas. Hay formas de tratarte que no son defectos, son señales. Y si no las ves a tiempo, lo pagarás con tu paz. Carl Jung dejó claro que lo que no integras, se repite. Y si tú no haces conciencia de lo que has permitido en nombre del amor, tu inconsciente seguirá atrayendo más de lo mismo. No porque te odies, sino porque aún no has aprendido a detener el ciclo. Tal vez ahora mismo estés en una relación. Tal vez ya saliste. Tal vez estás en pausa emocional. Sea cual sea tu situación, este video va a darte una claridad que no puedes ignorar. Porque cada uno de estos comportamientos inaceptables te han rodeado más de una vez y ya es hora de verlos con nombre y apellido. Aquí no vamos a romantizar la toxicidad. Aquí vamos a desnudarla. Porque el primer paso para sanar no es perdonar, es identificar. Y cuando lo haces, algo dentro de ti empieza a despertar con una fuerza que nadie te enseñó a usar: tu propia dignidad. Jung decía que la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su alma. Pero tú estás aquí, y eso significa que ya decidiste mirar hacia adentro. Que ya no te sirve el autoengaño. Que ya no puedes seguir tolerando lo que te roba la esencia. Hay palabras que duelen más que los gritos. Silencios que hieren más que los insultos. Actitudes que te van matando en vida. Y si no reconoces eso, podrías pasar años atrapado en dinámicas que solo replican tu herida original, la de no sentirte suficiente. En este video, vas a ver cómo estos 10 comportamientos te desconectan de ti mismo. Cómo normalizarlos te hace daño. Y cómo dejar de permitirlos no es venganza, es sanación. Porque cuando decides no tolerar lo intolerable, estás dándote el permiso de empezar otra historia. Este canal no existe para entretenerte. Existe para tocarte el alma. Para ayudarte a ver lo que quizás nadie se atrevió a mostrarte con honestidad.
para ponerle nombre a lo que sientes pero no sabes explicar. Para que no sigas confundiendo lealtad con sacrificio emocional. Es probable que sientas enojo mientras ves esto. O tristeza. O confusión. Está bien. Significa que algo dentro de ti está siendo removido. No lo detengas. Deja que salga. Porque cada emoción que aflora es una señal de que estás listo para comprender lo que antes no podías procesar. Y cuando hayas escuchado todo, cuando llegues al final, vas a tener una promesa clara en tus manos: nunca más volverás a justificar lo que daña tu alma en nombre del amor. Nunca más te pondrás en último lugar para sostener a quien no sabe cuidarte. Este contenido es tu espejo. Y también tu puente. Es el reflejo de lo que viviste y el camino hacia lo que vas a empezar a construir. Porque hay relaciones que llegan para enseñarte lo que mereces, pero hay otras que llegan solo para mostrarte lo que ya no tienes por qué aceptar. No estás roto por haber tolerado. Estás valiente por estar dispuesto a dejar de hacerlo. Estás consciente. Estás despierto. Y eso es más que suficiente para comenzar. Así que quédate. Porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar tu vida. Vamos a hablar de los 10 comportamientos que, según las enseñanzas de Carl Jung, no deberías permitir nunca más. Porque tu alma vale demasiado como para seguir en ambientes donde no puede respirar. Esto es más que un video. Es un acto de amor propio. Es una línea trazada en la arena. Y es también el primer paso para sanar desde la raíz. 1. La manipulación emocional encubierta. Cuando alguien te hace sentir culpable por poner límites, por tener necesidades o por no actuar como esa persona espera, estás frente a una manipulación que ataca directamente tu esencia. Jung sostenía que el alma se enferma cuando su verdad es negada. Y esa negación comienza cuando te adaptas para evitar el castigo emocional del otro. El primer paso para sanar es notar cuando estás dejando de ser tú para no perder a alguien. Ejercicio: escribe una lista de las veces en que actuaste desde la culpa y no desde el deseo auténtico. ¿Qué patrón se repite? ¿Quién suele activarlo? 2. El desprecio disfrazado de sinceridad. Hay quienes se escudan en frases como "yo solo soy directo" para justificar palabras que hieren. Pero la sinceridad sin compasión es solo crueldad con un disfraz. Jung decía que la personalidad se nutre con reconocimiento, no con crítica constante. No toleres que te hablen como si valieras menos. El amor auténtico no destruye la autoestima. Ejercicio: ¿qué frases han marcado tu herida y aún repites en tu mente? ¿Fueron realmente constructivas o solo un intento de controlar tu forma de ser? 3. El control disfrazado de protección. Cuando alguien quiere decidir por ti, limitar tus amistades o tus espacios personales bajo la excusa de que es por tu bien, en realidad está proyectando su miedo y su necesidad de dominio. Jung hablaba del poder como sombra mal integrada, un deseo de controlar para no enfrentar el caos interno. Nadie que te ame te quita tu libertad. Ejercicio: ¿en qué aspectos has sentido que tu libertad fue restringida? ¿Lo confundiste con amor? ¿Por qué? 4. El gaslighting o distorsión de tu realidad emocional. Este es uno de los más peligrosos. Es cuando alguien niega tu percepción, te hace creer que exageras, que estás loco, que todo está en tu cabeza. Jung decía: todo lo que irrita en los demás nos puede conducir a un entendimiento de nosotros mismos. Pero si constantemente dudas de ti por lo que otro dice, algo se está quebrando por dentro. Ejercicio: piensa en una situación donde sentiste una emoción clara y luego te hicieron dudar de ella. ¿Cómo te hablaste después de eso? ¿Te creíste? 5. El desprecio hacia tu mundo interior. Hay personas que invalidan tus sueños, tus pasiones, tus intereses, porque no los entienden o no los comparten. Pero nadie tiene derecho a apagar tu fuego interno. Jung decía que lo que niegas se somete, lo que aceptas se transforma. No te reduzcas para encajar en una realidad emocional que no honra tu esencia. Ejercicio: ¿qué partes de ti has callado para no incomodar a alguien más? ¿Qué voz tuya está pidiendo volver a hablar? 6. La falta de empatía constante. Todos podemos fallar en ser empáticos alguna vez. Pero si estás al lado de alguien que nunca valida tu dolor,
que minimiza tus emociones y siempre gira todo hacia sí mismo, estás ante una persona emocionalmente inaccesible. Y eso, con el tiempo, erosiona tu espíritu. Jung enseñaba que sin empatía no hay conexión profunda. Solo intercambio de necesidades. Ejercicio: recuerda la última vez que lloraste o sufriste con alguien. ¿Esa persona te acompañó o te juzgó? ¿Qué necesitabas realmente? 7. La traición repetida y justificada. Una disculpa sin cambio es solo una estrategia para retenerte, no una señal de evolución. Jung hablaba de la repetición compulsiva como señal de un trauma no sanado. Si alguien te hiere una y otra vez con las mismas acciones y te convence de que fue un error, tal vez no estás viendo el patrón. Estás atrapado en él. Ejercicio: haz una línea del tiempo de las veces en que dijiste esta es la última vez y luego volviste. ¿Qué te hizo quedarte? ¿A qué tienes miedo realmente? 8. El egoísmo disfrazado de autosuficiencia. Hay personas que no saben dar porque su mundo gira solo en torno a lo que ellos sienten, piensan o desean. Si siempre eres tú quien sostiene la relación, quien recuerda, quien cuida, y el otro solo aparece cuando necesita algo, eso no es vínculo. Es explotación emocional. Ejercicio: ¿en qué relaciones tú das más del 70%? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Lo hablas o solo lo aguantas? 9. El sarcasmo constante como forma de relación. El sarcasmo, cuando se vuelve la única forma de comunicación, deja heridas invisibles. Porque es una agresión pasiva disfrazada de humor. Jung decía que el inconsciente encuentra formas de decir lo que no te atreves a decir en voz alta. Y muchas veces, ese sarcasmo es desprecio reprimido. Ejercicio: ¿qué frases sarcásticas te han marcado? ¿A qué emoción directa crees que pertenecían en realidad? 10. La indiferencia emocional como castigo. No hay forma más silenciosa de castigar a alguien que dejándolo de hablar, ignorándolo o fingiendo que no existe. Esto se llama retraimiento emocional y es profundamente dañino. Jung afirmaba que el ser humano necesita conexión para no fragmentarse. Ser ignorado sistemáticamente no es un acto neutro. Es una forma de violencia emocional. Ejercicio: piensa en una vez en la que fuiste ignorado intencionalmente. ¿Cómo afectó tu autoimagen? ¿Qué hiciste para volver a ser visto? Cada uno de estos comportamientos tiene consecuencias psicológicas a largo plazo. No son simples reacciones. Son semillas de desconexión interior. Y lo más grave es que, mientras más tiempo los toleras, más normal se vuelven. Hasta que tu alma los incorpora como lo que mereces. Pero tú no mereces ser confundido, silenciado, minimizado ni utilizado. Merezcas un espacio donde puedas respirar sin miedo, sentir sin justificarte, hablar sin que tus palabras sean armas en tu contra. Merezcas amor real, y el amor real comienza contigo. Carl Jung no nos enseñó a odiar al otro. Nos enseñó a dejar de odiarnos a nosotros mismos por permitir lo que nos duele. Y esa es la diferencia entre repetir y liberarte. Haz una pausa. Vuelve a leer cada uno de estos puntos. Y pregúntate, ¿cuál de ellos he normalizado? ¿Cuál me cuesta más reconocer? ¿Cuál se repite en mi historia desde hace años? Solo cuando lo reconoces, puedes decidir diferente. Solo cuando lo nombras, puedes sanar. Y hoy, ya no eres la misma persona que dio play a este video. Ahora tienes conciencia. Ahora puedes elegirte. Y si este video ha tocado tu alma, queremos proponerte algo. Ve a los comentarios y escribe esta frase. Ya no negocio mi paz para quedarme en lugares que me rompen. Déjala como un testimonio. Como una promesa. Como una declaración de amor propio que comienza hoy. Cuando Carl Jung hablaba de la sombra, no se refería solamente a lo negativo. Hablaba de todo aquello que reprimimos, nuestro dolor, sí, pero también nuestra voz, nuestros límites, nuestra dignidad. Tolerar comportamientos inaceptables es, en muchas ocasiones, una forma de reforzar esa sombra, de seguir escondiendo todo lo que aún no nos atrevemos a defender de nosotros mismos. El hecho de que repitamos vínculos tóxicos no es señal de debilidad emocional. Es, más bien, un síntoma de una herida inconsciente.
Freud explicaba que la compulsión a la repetición surge cuando el trauma no ha sido elaborado. Por eso, nos unimos al mismo tipo de personas, esperando inconscientemente un resultado distinto. No lo hacemos por masoquismo, lo hacemos por una esperanza aún no resuelta. Cuando normalizas la manipulación, la indiferencia o la falta de empatía, lo que haces es pactar con tu herida. Y ese pacto no es verbal, es emocional. Es el momento en el que decides que sentir un poco de afecto es suficiente, aunque venga envuelto en desamor. Pero Jung nos recuerda, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. La psicología profunda no busca que odies a quienes te hicieron daño. Busca que reconozcas cómo esa experiencia te moldeó para que no sigas entregando tu historia al mismo tipo de persona. Porque cada vez que toleras un comportamiento que te rompe, lo que estás haciendo es entrenar a tu inconsciente para creer que eso es amor. Hay algo más devastador que ser herido, justificarse por haber sido herido. Ese es el veneno lento de las relaciones insanas. Aprendes a decirte que todos fallan, que nadie es perfecto, que no fue tan grave. Pero la gravedad no siempre está en el evento, está en cómo te lo tragas. En cómo tu alma se va quedando sin espacio para respirar. Cuando una persona se queda en vínculos donde se le humilla, no lo hace porque no tenga opciones. Lo hace porque su sistema emocional está condicionado a creer que cualquier cosa es mejor que el abandono. Es aquí donde el trabajo de Jung se encuentra con el de Adler. El sentimiento de inferioridad arraigado genera vínculos desequilibrados donde uno se convierte en el portador de todo el peso emocional. Decidir que hay cosas que ya no vas a tolerar es un acto espiritual, psicológico y emocional. Es el momento exacto en que dejas de esperar que el mundo te trate bien y empiezas a tratarte tú como siempre mereciste. Y ese giro interno, aunque sea invisible, es tan poderoso que lo cambia todo. Freud hablaba del principio del placer como una fuerza inconsciente que busca evitar el dolor. Pero cuando aprendiste a asociar amor con sufrimiento, el placer se vuelve confusión. Buscas adrenalina emocional, intensidad, drama, creyendo que eso es conexión. Pero es solo el eco de un patrón herido. Muchos de estos comportamientos inaceptables no duelen porque sean explícitos. Duelen porque son sutiles. Porque vienen de quien más amas. Y eso los hace peligrosos. Porque no puedes poner límites a quien aún idealizas. Por eso Jung hablaba de la individuación como la ruptura de la ilusión del otro como tu salvador. ¿Sabes cuándo empieza realmente la transformación? El día que te ves a ti mismo defendiendo lo que antes callabas. No con odio, sino con firmeza. No con violencia, sino con verdad. Ese es el punto donde la dignidad deja de ser teoría y se convierte en acción. Una persona que te ama no juega con tus heridas. Las respeta. Las honra. Las cuida. Y si hay alguien en tu vida que usa tus vulnerabilidades para invalidarte, para dominarte o para hacerte sentir menos, eso no es amor. Es una repetición tóxica que necesitas cortar, no justificar. Jung decía que la meta de la vida no es la perfección, sino la totalidad. Y la totalidad incluye la capacidad de decir esto no lo acepto más. Porque el silencio ante el maltrato no es nobleza. Es desconexión. Y tú mereces volver a ti. Las relaciones más peligrosas no son las que te gritan, son las que te apagan sin que te des cuenta. Te drenan, te minimizan, te hacen dudar de lo que sabes. Y lo más trágico es que lo hacen en nombre del amor. Pero el amor nunca es confusión constante. Adler decía que una vida con sentido es aquella donde puedes desarrollarte libremente sin ser sometido ni someter a otros. Y si tu relación no te permite crecer, si te exige que te encojas, no estás en amor. Estás en prisión emocional. Hay frases que se dicen una vez y se quedan contigo para siempre. Como aquel estás exagerando, o no fue para tanto, o eres demasiado sensible. Cada una de esas frases, cuando se repiten, se convierten en muros que te separan de tu verdad emocional. Lo inaceptable no siempre es lo evidente. A veces se esconde en lo cotidiano. En ese no me importa lo que te pase, en ese haz lo que quieras dicho con desprecio, en ese ya estás otra vez con tus dramas. No necesitas gritos para estar siendo maltratado. Basta una constante negación de tu ser.
Jung insistía en que todo vínculo es un espejo. Y cuando alguien te hace sentir pequeño, sin voz o confundido, tal vez no está activando algo nuevo. Tal vez solo está tocando una herida antigua que tú aún no sabías cómo mirar. Pero ahora puedes. Viktor Frankl hablaba del sufrimiento como parte inevitable de la existencia, pero diferenciaba entre el sufrimiento que te transforma y el que te destruye. Y tú, que estás viendo este video, tienes el derecho de decidir cuál camino seguir. Tal vez una parte de ti aún se pregunta, pero si no lo tolero, ¿me quedaré solo? Esa es la gran trampa de los vínculos heridos, te hacen creer que si pones un límite, te quedas sin amor. Pero lo que estás perdiendo no es amor. Es dependencia. El alma, como decía Jung, no puede fingir coherencia. Puedes aparentar estar bien. Puedes sonreír en redes. Puedes decir que todo está bajo control. Pero si por dentro hay angustia, insomnio, ansiedad o confusión constante, algo no está funcionando. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti está despertando. Y esa parte ya no quiere una vida a medias. Ya no quiere un amor a cuotas. Ya no quiere relaciones donde tiene que justificarse por ser quien es. La verdadera salud emocional comienza el día que decides no volver a negociar tu paz. Ese día no se celebra con fuegos artificiales, pero se siente como el inicio de una vida distinta. Una vida en la que por fin puedes respirar. Cuando Jung decía que el mayor privilegio de la vida es ser quien uno realmente es, también estaba diciendo, deja de disfrazarte para ser aceptado. Porque lo que comienza con un disfraz, termina en pérdida de identidad. Si tuviste que convertirte en alguien más para que te amaran, entonces eso no fue amor. Fue una transacción emocional. Y tú no viniste a este mundo a negociar tu esencia. Viniste a compartir tu verdad. Uno de los mayores aportes de Carl Jung fue enseñarnos a mirar la vida no desde lo superficial, sino desde las raíces profundas del inconsciente. Por eso, cuando alguien te hace sentir que tu dolor es exagerado o que tus límites son un problema, lo que realmente está haciendo es proyectar su propia sombra sobre ti. Jung afirmaba que las personas proyectan lo que no se atreven a enfrentar en sí mismas. Así que cada vez que toleras el desprecio emocional, estás permitiendo que otro se deshaga de su oscuridad, cargándotela a ti. Hay un comportamiento profundamente inaceptable que pocas veces se menciona cuando alguien se burla de tu proceso de sanación. Esa actitud, sutil pero hiriente, refleja una desconexión total con la evolución del alma. Jung enseñaba que la individuación, ese proceso de convertirte en quien realmente eres, incomoda a quienes aún viven atrapados en sus máscaras. Si alguien desacredita tus avances emocionales, no lo hace porque tengas que retroceder, lo hace porque tu avance le refleja su estancamiento. Permitir que te invaliden constantemente es una forma de perderte. Jung fue claro, la depresión es como una mujer vestida de negro, si aparece, no la ahuyentes. Invítala a sentarse, a escuchar lo que tiene que decir. Si tus emociones son tratadas como molestia, como carga, como demasiado, entonces no estás en un espacio emocional sano. Porque tu tristeza, tu miedo o tu enojo no son errores. Son mensajeros. Uno de los comportamientos más inaceptables, desde el enfoque junguiano, es cuando alguien te obliga a traicionar tu intuición. Jung decía que la intuición es una función psíquica que transmite percepciones mediante el inconsciente. Si una relación te hace constantemente dudar de lo que sabes que está mal, estás perdiendo tu brújula interna. Y sin esa brújula, te pierdes a ti. Tolerar la minimización constante de tus esfuerzos emocionales es otra forma de agresión silenciosa. Jung enfatizaba que el alma necesita reconocimiento para florecer. Cuando tus intentos por mejorar, sanar o crecer son ignorados o tomados como algo menor, el mensaje que recibes es claro, no importa lo que hagas, nunca será suficiente. Y ese mensaje es uno de los más destructivos que puede recibir una psique. Cuando alguien exige que perdone sin haberse transformado, está pidiendo impunidad, no redención. Jung decía que el verdadero cambio viene de enfrentar el conflicto interior. Y si una persona repite una y otra vez el mismo daño, sin asumir su sombra, no está evolucionando, está manipulando. Perdonar no significa volver a exponerte a la misma herida.
Significa soltar desde la conciencia. Uno de los errores más comunes es pensar que la empatía se gana con sacrificio. Jung habría dicho lo contrario. El sacrificio sin reconocimiento de tu verdad lleva al resentimiento, y el resentimiento es uno de los indicadores de que has tolerado lo intolerable. Si en una relación siempre eres tú quien cede, quien calla, quien se adapta, entonces no estás en un vínculo recíproco. Estás en una asimetría emocional que te agota. Jung también enseñaba que no hay individuación sin separación. A veces, el acto más amoroso hacia ti mismo es alejarte de quien te hace daño, aunque esa persona diga que te ama. Porque el verdadero amor no necesita que te destruyas para mantenerlo vivo. Si una relación te obliga a sacrificar tu salud mental para que funcione, esa relación ya dejó de ser amor. Cuando callas lo que te duele para no incomodar, estás haciendo lo contrario de lo que Jung proponía, hacer consciente lo inconsciente. Todo lo que no expresa se acumula. Se convierte en somatización, en ansiedad, en insomnio. Si estás con alguien a quien no puedes decirle lo que sientes sin miedo a la reacción, estás en un entorno emocionalmente inseguro. Para cerrar esta sección, quiero que hagas esto: respira profundo, cierra los ojos y repite mentalmente: mi alma merece ser escuchada, no ignorada. Y si este video te está ayudando a despertar, deja esa frase en los comentarios. Escribe: mi alma merece ser escuchada, no ignorada. Hazlo como acto de presencia, como afirmación, como símbolo de que hoy comienza una nueva forma de relacionarte contigo y con el mundo. No puedes construir una vida plena si tus cimientos emocionales están sostenidos por la renuncia silenciosa a tu dignidad. Carl Jung decía que una de las enfermedades más comunes del alma moderna es el olvido de sí mismo. No te das cuenta de cuánto te has perdido hasta que te ves justificando el daño, tolerando lo intolerable y llamando amor a lo que no es más que dependencia disfrazada. Desde la perspectiva de Alfred Adler, muchas conductas que toleramos no tienen nada que ver con amor ni respeto, sino con una compensación inconsciente por sentimientos de inferioridad. Es decir, cuanto menos valioso te sientes internamente, más dispuesto estás a recibir migajas externas. Pero tú no naciste para comer migajas emocionales. Naciste para sentarte a la mesa de tu verdad. Hay relaciones que no te enseñan a amar, sino a resistir. Y mientras más aprendes a resistir, más te alejas de ti. Esa desconexión genera un vacío tan profundo que incluso cuando alguien nuevo llega con amor real, ya no sabes cómo recibirlo. Porque el alma ya se acostumbró al combate, no al cuidado. Erich Fromm hablaba del arte de amar como una capacidad que requiere madurez emocional, responsabilidad, respeto y conocimiento. Si estás en un vínculo donde constantemente tienes que explicarle a alguien lo que debería ser básico, como no gritar, no mentir, no ignorarte, no estás con un compañero emocional, estás con una proyección inmadura que aún no sabe relacionarse desde la conciencia. Uno de los grandes desafíos psicológicos es salir del patrón del salvador emocional. Aquella trampa donde crees que tu amor transformará al otro. Pero como decía Jung, nadie cambia hasta que se confronta con su propia sombra. Si tú estás haciendo el trabajo interno que al otro le corresponde, no estás ayudando. Estás perpetuando su inmadurez. Cuando toleras comportamientos que te lastiman, tu inconsciente interpreta que estás de acuerdo. Porque el cuerpo también habla. El alma también siente. Y si te quedas, aunque llores, aunque sufras, aunque grites por dentro, el mensaje es: esto está bien. Pero no lo está. Y tu alma lo sabe. Viktor Frankl decía que la libertad interior es el último de los derechos humanos, incluso en medio del sufrimiento. Tolerar la humillación, el desprecio, el abandono emocional o el chantaje psicológico no es fortaleza. Es renuncia. Y no hay vida plena en la renuncia a la verdad interior. La herida de sentirse no suficiente se alimenta cada vez que eliges a alguien que te lo confirma. Es un círculo vicioso: cuanto menos te amas, más te expones a quien refuerce tu carencia. Y cuanto más refuerzan tu carencia, más difícil te es salir de ahí. Por eso, el primer acto de sanación es detener el ciclo. Y para eso, necesitas despertar. Carl Rogers hablaba de la importancia del autoconcepto positivo incondicional. Eso significa amarte no solo cuando eres fuerte,
bonito, productivo o inteligente, sino también cuando estás roto, triste, vulnerable o confundido. Si alguien solo te ama cuando estás bien, no te ama realmente. Ama tu fachada. Y tú no eres una fachada. Hay relaciones que nos infantilizan, que nos hacen sentir que tenemos que portarnos bien para no ser castigados con silencio, indiferencia o abandono. Eso no es amor adulto. Es una regresión emocional. Y Jung nos recordaba que el crecimiento interior implica dejar atrás al niño herido que busca aprobación constante para abrazar al adulto que pone límites sin culpa. La dependencia emocional nace del miedo a enfrentarte con tu vacío. Pero ese vacío no se llena con otra persona. Se llena contigo. Con tu mirada interna. Con tu cuidado diario. Con tu compromiso de no dejarte más por nadie. Como decía Donald Winnicott, la madre suficientemente buena no es la perfecta, sino la que no abandona. Sé tú ese sostén contigo mismo. Aguantar en silencio no es amor. Es trauma no resuelto. Y ese trauma no se sana con tiempo. Se sana con acción consciente. Con reflexión. Con terapia. Con decisiones que, aunque duelan, construyen libertad. Porque como decía Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y tú no eres tu herida. Es posible que lleves años tolerando lo que no mereces porque nadie te enseñó a discernir. Porque creciste en un entorno donde el maltrato era normal, donde los gritos eran comunes, donde el desprecio era rutina. Pero que hayas crecido así no significa que debas vivir así. La conciencia cambia el destino. Y tú ya eres consciente. Tu valor no se negocia. No se mendiga. No se suplica. No se compra. Se reconoce. Se sostiene. Y se honra. Cada vez que dices esto no lo permito más, estás honrando tu alma. Y el alma, cuando es honrada, empieza a abrir caminos que antes parecían imposibles. La psicología nos ha mostrado que cuando alguien se rodea constantemente de vínculos que lo dañan, no es por mala suerte. Es por programación inconsciente. Como dijo Jung, no eres lo que te pasó. Eres lo que eliges ser a partir de lo que te pasó. Y hoy puedes elegir distinto. No estás aquí para soportar. Estás aquí para transformar. Y esa transformación no comienza en el otro. Comienza cuando dejas de explicar lo inexplicable, de justificar lo injustificable y de amar a quien no sabe ni siquiera amarse a sí mismo. Hay una fuerza dentro de ti que ha sido silenciada por años. Es tu intuición. Y tu intuición no grita. Susurra. Pero ese susurro tiene más verdad que 1000 consejos externos. Jung hablaba de la intuición como un puente con el inconsciente. No la ignores. Escúchala. Ella sabe lo que tu mente aún teme aceptar. Es común que el trauma nos haga hiperleales a quien nos destruye. Porque el cerebro, para sobrevivir, prefiere lo conocido aunque duela. Pero tú no viniste a repetir historias. Viniste a escribir la tuya. Y en tu historia ya no hay espacio para quien no sepa cuidarte. Cada vez que perdonas sin que el otro haya cambiado, tu inconsciente aprende que no importa cuánto te hieran, tú siempre vas a volver. Eso no es nobleza. Eso es autoabandono. Y el alma, cuando es abandonada muchas veces, empieza a apagarse. Hasta que ya no reconoces tu reflejo. El trabajo más sagrado que puedes hacer no es convertirte en alguien más fuerte. Es convertirte en alguien más honesto. Más coherente. Más tú. Y desde ahí, lo inaceptable ya no entra. Porque tu energía ya no vibra en carencia. Vibra en claridad. ¿Quieres que te respeten? Entonces respétate primero. ¿Quieres que te cuiden? Cuídate tú. ¿Quieres que te elijan sin condiciones? Elígete a ti sin condiciones. Porque nadie va a darte lo que tú aún no has decidido sostener internamente. Los vínculos más profundos no son los que te dan todo, son los que no te quitan nada esencial. Si alguien te exige que dejes partes de ti para poder quedarte, entonces no quiere una relación, quiere un molde. Y tú no eres moldeable. Eres auténtico. Hay heridas que se abren una y otra vez porque no aprendiste a decir,
Aquí no. Esa simple frase puede cambiar una vida entera. Porque cuando la dices con el corazón, cuando la dices desde el alma, el universo se alinea a tu claridad. Te quedan por vivir relaciones diferentes. Te quedan por conocer personas que no te miran, que no te hieran, que no te obliguen a esconder tu luz. Pero primero, necesitas asegurarte de que tú tampoco te la estás apagando. Tú no estás roto. Estás despertando. Estás saliendo de años de programación emocional que te enseñó que amar es sufrir, que querer es ceder hasta desaparecer, que la compañía vale más que la paz. Pero Jung lo dejó claro, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y tú ya no estás para seguir soñando historias donde siempre pierdes. Has sido leal a quienes no te cuidaron. Has entregado amor sin reservas esperando que el otro entendiera tu alma. Pero la verdad es esta, nadie va a entender tu alma si tú mismo no la valoras primero. La dignidad emocional no es arrogancia, es la raíz profunda desde donde se construye el amor real. Sin ella, todo lo que florece es frágil. A partir de hoy, puedes dejar de pedir perdón por sentir, por poner límites, por alejarte de lo que ya no te representa. No necesitas una justificación elaborada para proteger tu paz. Tienes derecho a cerrar la puerta con la misma energía con la que antes la dejabas abierta por miedo a quedarte solo. La vida te va a seguir poniendo pruebas, pero ahora tienes algo que antes no tenías, claridad. Y esa claridad no se compra, se gana con dolor, con decisiones difíciles, con coraje emocional. Y ahora que la tienes, que has despertado, no vuelvas a dormirte frente a lo que ya sabes que te hace daño. Hay personas que no van a entender tu transformación. Que te van a llamar exagerado, egoísta o frío. Pero no les debes una explicación. Porque ellos no sintieron tus noches en silencio, tus lágrimas escondidas, tus intentos por encajar en algo que te quedaba pequeño. Que piensen lo que quieran. Tú sigue caminando. El alma no grita. Pero cuando has sido ignorada muchas veces, empieza a romperte por dentro. Y ese dolor es su última forma de decirte, escúchame. No llegues al límite para hacer el cambio. Hazlo hoy. Hazlo porque ya entendiste que el amor no se ruega, se honra. Recuerda esto, no hay sanación sin decisión. No hay libertad sin límites. No hay amor propio sin renuncia al autoengaño. Y cuando logras juntar esas tres verdades en tu corazón, dejas de buscar amores medianos y comienzas a construir relaciones que reflejan tu integridad. Así que si este video te ha hecho pensar, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta, si una parte de ti dijo, esto lo viví yo, ve a los comentarios y escribe esta frase. Mi alma es sagrada y ya no será el refugio de lo que me destruye. Hazlo como afirmación. Como testimonio. Como puerta abierta a un nuevo destino. Porque ahora viene la parte más esperada, la historia. Ese momento donde todo lo que has sentido, todo lo que has entendido, se transforma en un espejo vivo. Donde puedes verte reflejado, dolido, esperanzado y finalmente, sanado. Quédate hasta el final. Porque esta historia no solo te va a conmover. Te va a mostrar que lo que estás viviendo tiene sentido. Que todo este camino emocional que has recorrido hoy te estaba llevando exactamente a este punto. A reconocerte. A liberarte. A empezar de nuevo. La primera vez que la vio, creyó que había encontrado algo sagrado. Ella era magnética, impredecible, inteligente. Lo miraba como si pudiera leerle el alma, pero solo leía sus vacíos. Él no lo sabía, pero lo que había encontrado no era amor, era un reflejo perfecto de su herida más antigua, la necesidad de sentirse visto. Se llamaba Damián. 33 años. Hijo de un padre que solo hablaba con silencios y una madre que nunca supo poner límites. Creció pensando que para ser amado tenía que ser útil, perfecto, impecable. Cuando ella apareció, se volvió su proyecto emocional, hacerla feliz para que no lo abandonara. Al principio, todo parecía conexión profunda. Ella decía que jamás había conocido a alguien tan sensible como él. Lo halagaba, lo buscaba, lo necesitaba. Pero con el tiempo, algo empezó a mutar. Los silencios se volvieron castigos. Las críticas se camuflaban de humor.
Las disculpas llegaban siempre sin cambio. Damián se decía a sí mismo que era normal. Que todas las relaciones tienen altibajos. Que ella tenía un carácter fuerte, pero lo amaba. Lo justificaba todo. La indiferencia, el sarcasmo, el desprecio, incluso la vez que lo humilló frente a sus amigos y luego le dijo que era demasiado dramático. Cada vez que intentaba hablar de lo que sentía, ella se reía o le cambiaba el tema. Le decía que estaba muy sensible, que era demasiado intenso, que todo lo exageraba. Damián comenzó a dudar de su percepción. A veces se encerraba en el baño solo para preguntarse si estaba perdiendo la cordura. No lo sabía entonces, pero estaba viviendo un caso claro de gaslighting. Y en vez de alejarse, se esforzaba más. Porque en su mente, el problema era él. Si lograba ser más paciente, más comprensivo, más fuerte, entonces ella volvería a ser la mujer del inicio. Una noche, después de una discusión en la que ella le gritó que era un inútil y lo dejó hablando solo, Damián salió a caminar sin rumbo. Sentía un peso en el pecho, una opresión que no entendía. Se sentó en un banco de parque y por primera vez pensó, ¿y si no es amor? ¿Y si esto no está bien? Fue entonces cuando recordó una frase que había leído en un libro de Carl Jung: la gente hará cualquier cosa, no importa cuán absurda, para evitar enfrentarse con su alma. Y algo en su interior se quebró. Porque entendió que eso era exactamente lo que había hecho toda su vida. Al día siguiente pidió cita con una terapeuta. No sabía qué decir. Solo lloró. Dijo que se sentía vacío, confundido, agotado. Que no entendía por qué amaba a alguien que lo hacía sentir tan pequeño. La terapeuta lo miró con ternura y le dijo: no amas. Estás atrapado en una repetición emocional no resuelta. Comenzaron un proceso de sanación. En cada sesión, Damián se enfrentaba con partes de sí que había enterrado, su niño herido, sus ganas de gritar, su rabia contenida, su necesidad de ser aprobado. Era doloroso. Pero por primera vez en años, se sentía vivo. Empezó a leer a Jung con devoción. Subrayaba frases como si fueran mantras. No hay despertar de la conciencia sin dolor. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva al conocimiento de nosotros mismos. Tu visión se aclarará solo cuando mires dentro de tu corazón. En terapia, descubrió que había normalizado comportamientos inaceptables porque así había aprendido a sobrevivir. Su primer modelo de amor había sido el abandono emocional. Por eso se sentía en casa cuando lo ignoraban. Lo familiar no siempre es lo sano. Una tarde, tras otra discusión con ella, ya no sintió culpa ni ansiedad. Sintió claridad. Y esa claridad fue su primer acto de dignidad. No gritó, no suplicó. Solo dijo: no más. Ella lo miró como si estuviera loco. Le dijo que lo iba a lamentar. Que nadie lo iba a amar como ella. Pero él sabía algo que antes no sabía: el amor que no respeta no es amor. Es posesión. Es sombra. Es control. Y él ya no estaba dispuesto a seguir siendo el personaje de una historia que lo asfixiaba. Los primeros días fueron duros. Soledad, vacío, recaídas. Pero cada vez que pensaba en volver, leía sus notas, volvía a sus sesiones, escribía a su niño interior: ya no te dejo más solo. Era su promesa sagrada. Su nuevo contrato de vida. Poco a poco, empezó a redescubrirse. Volvió a caminar sin miedo. A comer sin angustia. A leer sin que lo interrumpieran con críticas. A reír sin tener que pedir permiso. A escribir. A existir. Sin culpa. Sin deberle explicaciones a nadie. Entendió que no fue débil por haber tolerado tanto. Fue fuerte por decidir salir. Porque como dijo Jung, el encuentro con uno mismo es el acto más aterrador que existe. Y él se había encontrado. Dolido, sí. Pero también más íntegro que nunca. Comenzó a rodearse de otras personas. Amistades que lo validaban, lo escuchaban, lo cuidaban. Descubrió que el amor no tenía que doler para ser verdadero. Que una conversación podía sanar más que 1000 promesas. Que la ternura no era debilidad, era valentía.
El día que ella le escribió para volver, ya no sintió ansiedad. Sintió compasión. No odio, no rencor. Solo compasión. Porque entendía que ella aún no había comenzado su viaje. Pero él ya estaba lejos, en un nuevo mapa emocional. La bloqueó con calma. Y siguió su camino. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Porque ahora sabía quién era. Y desde ese lugar, el respeto por sí mismo era su brújula. El verdadero milagro no fue dejarla. Fue haberse encontrado a sí mismo. Después de años de traición emocional, de abandono interior, de silencios no escuchados, por fin se tenía. Y eso era todo lo que necesitaba. Cuando compartió su historia en un grupo de apoyo, otros comenzaron a llorar. Porque se vieron reflejados. Y entendieron que no estaban solos. Que sí se puede salir. Que sí se puede volver a amar, empezando por uno mismo. Damián no volvió a buscar amor como antes. Ya no lo necesitaba para validarse. Lo buscaba para compartir. Ya no era un mendigo emocional. Era un ser completo. Y desde ahí, todo cambió. Hoy vive con conciencia. Con calma. Con gratitud. No porque no tenga heridas, sino porque las integró. Las transformó. Las convirtió en raíces profundas desde donde ahora florece sin miedo. Porque la verdad más profunda que descubrió fue esta: hay comportamientos que jamás debiste tolerar, pero hoy sabes que ya no tienes por qué volver a hacerlo. Porque has despertado. Y desde ese despertar, nadie más puede hacerte olvidar tu valor. La historia de Damián es una representación clara del proceso que Carl Jung llamó individuación, el camino de regreso a uno mismo a través del enfrentamiento con lo inconsciente. Damián no solo dejó una relación tóxica, dejó una versión de sí mismo que estaba atrapada en la dependencia emocional. Desde el principio, vemos un patrón que Jung señalaba como alarmante: la proyección. Damián no amaba a su pareja real, amaba lo que ella representaba en su inconsciente, una figura idealizada que venía a llenar los vacíos afectivos que arrastraba desde la infancia. Esto no es amor auténtico, sino supervivencia emocional. Cuando Jung decía que lo que no se hace consciente se convierte en destino, hablaba de casos como este. Damián repetía sin saberlo el patrón de su niñez: darlo todo para ser visto, esperando amor de alguien emocionalmente ausente, tal como intentó con su padre. La tolerancia de Damián ante la humillación, la crítica y el gaslighting no era debilidad. Era el resultado de una programación emocional que lo enseñó a aguantar para no ser rechazado. Freud llamó a esto compulsión a la repetición, y es un fenómeno en el que recreamos los traumas originales, esperando inconscientemente una resolución distinta. En ningún momento de la historia vemos a Damián pidiendo amor de forma explícita. Lo pide con acciones, complaciendo, callando, justificando. Ese tipo de vínculo es lo que Erich Fromm llamaba amor inmaduro, donde el deseo de poseer al otro se impone sobre la libertad y la autenticidad. Cuando Damián comienza a dudar de su propia percepción, estamos ante el efecto clásico del gaslighting. Esta forma de abuso psicológico busca que la víctima pierda la confianza en su criterio interno. Jung advertía que una persona que no confía en su intuición está a merced del control externo. La decisión de Damián de acudir a terapia es el punto de quiebre. Es cuando, en lugar de seguir culpándose, empieza a observarse. Ese paso de la culpa a la conciencia es esencial en cualquier proceso terapéutico. Es el nacimiento del yo auténtico. En su proceso, Damián confronta su sombra, concepto fundamental en Jung. La sombra no es solo lo feo, es todo lo que reprimimos: el enojo, la tristeza, el deseo de poner límites. Al integrar su sombra, Damián deja de ser víctima pasiva y se convierte en sujeto activo de su vida. Al leer a Jung, Damián empieza a expandir su visión. Sus subrayados no son casuales. Son anclas. Formas de traer al presente la nueva verdad que su alma comienza a comprender: que no todo lo que duele es amor, que no todo lo que permanece es bueno, que no todo lo que conoces merece ser repetido. El proceso de individuación que vive Damián es doloroso porque implica renunciar a su personaje. Ese hombre perfecto que todo lo aguanta, que todo lo justifica. Jung decía que el ego debe rendirse para que emerja el alma.
Y eso es lo que hace nuestro protagonista. La figura de su terapeuta es clave. No es salvadora. Es reflejo. Le ofrece contención, sí, pero también confrontación. La terapia no le dice qué hacer, le muestra quién ha sido. Desde ahí, él mismo puede decidir quién quiere ser ahora. El uso de la escritura como herramienta es una técnica real en la psicoterapia. Al escribirle a su niño interior, Damián activa la conexión con la parte más vulnerable y auténtica de sí mismo. Esa que fue olvidada, ignorada y que hoy por fin tiene un lugar. Cuando él se promete "ya no te dejo solo", estamos ante un acto de reparentalización. De convertirse en el adulto que necesitaba. Esto genera reparación emocional profunda. A largo plazo, este tipo de prácticas disminuyen la ansiedad y mejoran la autocompasión. Los silencios que antes eran castigo, hoy se vuelven refugio. Porque ha cambiado el vínculo con él mismo. Ya no teme a la soledad. La abraza. Porque ya no está solo dentro de sí. Ahora se escucha, se valida, se acompaña. El momento del no más no es un acto de rabia, sino de claridad. Jung decía que la conciencia duele al principio, pero después libera. Y eso es lo que vemos en Damián, una serenidad que nace de haber visto todo y haberlo aceptado. El reencuentro con su ex no es un clímax emocional. Es una validación del cambio. Ella no ha cambiado. Él sí. Y ese contraste le permite ver, con distancia emocional, lo que antes no podía, que no necesita más pruebas, porque ya tiene la verdad dentro. El bloqueo no es venganza. Es límite. Es autocuidado. Y cuando se hace desde la calma, es una de las formas más elevadas de amor propio. Porque no se hace para herir, sino para proteger el proceso sagrado de sanar. Las nuevas relaciones que llegan no son mágicas. Son coherentes con su nueva vibración interna. Como enseñaba Jung, cuando te transformas internamente, tu mundo externo comienza a reconfigurarse. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Lo más profundo de la historia de Damián no es su liberación de una relación tóxica, sino su regreso a sí mismo. Como decía Viktor Frankl, el sentido de la vida es lo que te permite atravesar cualquier dolor. Y Damián encontró ese sentido en su reconexión interior. El hecho de que comparta su historia con otros es parte de su integración final. El dolor que se transforma en enseñanza deja de ser trauma y se convierte en sabiduría. En Jung, esto es el arquetipo del sanador herido, quien sana, ayuda a otros a sanar. Damián no volvió a ser el mismo. Porque una vez que te eliges de verdad, no puedes volver a traicionarte sin sentir un vacío insoportable. Ese vacío es el alma recordándote que ya despertaste, que ya no puedes volver a dormirte frente al maltrato. Este tipo de transformación no ocurre de un día a otro. Es progresiva. Pero es irreversible. Porque la conciencia, una vez activada, no desaparece. Puede adormecerse, pero ya no se apaga. La historia también nos recuerda que muchas veces necesitamos tocar fondo para comenzar a subir. Pero el fondo no es castigo. Es puerta. Es umbral. Es el sitio donde dejas lo que ya no eres y recuperas lo que habías olvidado. Damián representa a todos los que alguna vez se perdieron amando a otros. A todos los que pensaron que merecían menos. Que confundieron intensidad con amor, silencio con paz, dolor con conexión. La historia nos muestra que sanar no es un destino. Es un camino. Y que en ese camino habrá dudas, lágrimas, retrocesos. Pero también habrá luz, firmeza, libertad. Y una vez que lo recorres, ya nada vuelve a ser igual. Jung hablaba de convertirte en lo que realmente eres como el gran propósito del alma. Y eso no se logra complaciendo, aguantando ni desapareciendo. Se logra eligiéndote. Haciendo de tu verdad tu bandera. La clave no fue dejar la relación. La clave fue mirarse. Y esa mirada, esa honestidad radical con uno mismo, es lo que da nacimiento a una nueva vida. Y si lo más valiente que puedes hacer hoy no es seguir luchando por ser aceptado, sino empezar a dejar de tolerar lo que te rompe? ¿Te has detenido a pensar cuántas veces has llamado amor a lo que solo fue miedo a estar solo? ¿Cuántas veces has sostenido una relación por costumbre,
por culpa o por la absurda idea de que es mejor lo malo conocido? ¿Hasta cuándo vas a justificar el maltrato como malos momentos? ¿Hasta cuándo vas a seguir creyendo que poner límites te hace egoísta cuando en realidad es lo que más te acerca a tu esencia? ¿Puedes recordar la última vez que te callaste por no perder a alguien? ¿Qué perdiste de ti en ese silencio? ¿Y qué pasaría si hoy eligieras hablar, no para herir, sino para honrar tu verdad? ¿Has pensado que cada vez que toleras lo intolerable estás dándole permiso al otro para seguir? ¿Que tu silencio es interpretado como aceptación? ¿Y que tu alma lo está registrando como abandono? ¿Qué dice de ti el hecho de que sigas buscando amor en personas que no saben cómo cuidar? ¿Qué historia antigua estás reviviendo? ¿Es tu pareja la fuente de tu dolor o solo el reflejo de una herida que ya estaba ahí? ¿Dónde está tu voz en esta historia? ¿Dónde está tu ya no más? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para que el otro cambie mientras tú te vas apagando? Carl Jung decía que la persona sana no se adapta a una sociedad enferma, y si tú, por querer conservar un amor, te has estado adaptando a una relación emocionalmente enferma, ¿no será hora de sanar también la idea que tienes del amor? ¿Y si el verdadero acto de amor no es insistir, sino soltar? ¿No es acaso más poderoso elegirte aunque eso implique perder a alguien? ¿No es más sagrado respetarte, incluso si eso te deja solo por un tiempo? Quiero que te hagas una pregunta más. Si hoy fueras tu mejor amigo, ¿te aconsejaría seguir tolerando esto? ¿O le dirías con firmeza, no mereces esto, basta?